Buenas tardes, quiero continuar hoy entonces con las filosofías orientales de las que hemos estado hablando. Quería continuar hoy con el budismo y tratar de como establecer algunas diferencias fundamentales que tiene con el hinduismo, aunque los dos provienen de las mismas raíces y de las mismas herencias. Es más, el budismo se alimenta de los fundamentos de todas estas filosofías védicas que hemos visto, como el yoga, como el samkhya, como el Advaita Vedanta. Pero al mismo tiempo, el budismo también marca sus distancias con algunos postulados de ellas. Entonces vimos, por ejemplo, que en el yoga, básicamente el objetivo del yoga era el aquietamiento de las ondulaciones mentales, con el fin de poder entrar en una libertad espiritual y en una felicidad interior que permita que el alma individual pueda vincularse con el alma universal que es Brahman. En el caso del budismo, el objetivo del budismo es acabar con el sufrimiento humano. Básicamente ese es su objetivo. ¿Cómo acabar con ese sufrimiento humano? Pues tratando o logrando superar la ignorancia, que es confundir la realidad absoluta con la realidad que cambia, la realidad cambiante. Básicamente entender que el ego es ilusorio y que todo lo que deriva de él, que son apegos, que son deseos, pues son también efímeros, y que el ser humano debe tener ese conocimiento que le permita superar esos apegos y esos deseos cuyo incumplimiento hace que él termine sufriendo. Entonces, por un lado, el budismo está centrado y orientado al cese del sufrimiento a través del óctuple sendero, que es el camino del medio, el vivir, el relacionarse con la vida y con nosotros a partir de un camino equilibrado, de un camino centrado, y por el otro lado a partir de la meditación, que también es un recurso, como vimos, es una etapa dentro de las 8 etapas del yoga. O sea que él retoma del yoga también la meditación, que le permite también a su vez entrar en el estado de Ananda, que es un estado de liberación espiritual, pero donde el Buda ya no reconoce ni un alma individual ni un alma universal. Él básicamente está centrado en el superar la ignorancia, desarrollar un método para que el ser humano deje de sufrir, que es la meditación, y seguir el óctuple sendero. Entonces, como ustedes ven, ahí hay unas sutiles diferencias, pero también muy importantes. Para el budismo, la reencarnación no es una ley como si se convierte en el hinduismo. En el hinduismo, la reencarnación en distintas vidas, a partir de reencarnar en otros cuerpos, pues de alguna manera permite un crecimiento espiritual que debe permitir finalmente en el samadhi llegar a una liberación del alma individual para fundirse en el Brahman. En el caso del budismo, el Buda reconoce que la reencarnación no es infinita, ese ciclo de reencarnaciones el ser humano puede pararlos y puede parar este ciclo en la medida en que es la mente y los apegos y los deseos los que echan a andar este ciclo permanente de reencarnaciones. O sea que para el Buda hay allí una gran diferencia. El ciclo de reencarnaciones puede ser suspendido completamente y el ser humano no está obligado a vivir este ciclo como si fuera una ley. Por otro lado, para el Buda, con este conocimiento fundamental es un conocimiento que le va a llegar a todos.
el Buda no diferencia, no contrae el conocimiento en la casta superior, como si se hace en el hinduismo, donde son los brahmanes los que concentran el conocimiento filosófico y posteriormente religioso. Para el Buda es un conocimiento que debe llegar a todos. El Buda no cree en las castas, en la misma medida abre el camino para que monjes y monjas puedan vivir el budismo como una entrega ya completa en los monasterios, pero también permite que los laicos puedan creer en la filosofía del budismo. Y esto va a ser muy importante para la expansión del budismo. ¿Por qué? Porque realmente en la sociedad india en la que ya estamos entrando, ya estamos, digamos, entrando a través de la difusión del budismo, estamos entre el siglo V y IV antes de Cristo, y en esta difusión del budismo la sociedad india se ha diversificado, se ha expandido. Hay unos personajes económicos muy importantes que son los comerciantes, están los agricultores, están los campesinos, en la escala más baja, en la casta más baja, están los intocables, y en la casta superior están tanto los kshatriyas, que son los guerreros, y los brahmanes, que son los sacerdotes. Pero en esta evolución de la sociedad india, los comerciantes van a tener cada vez un papel más importante, no solamente económico, sino también como difusores del budismo. Los comerciantes van a abrazar el budismo como una filosofía que luego, en la medida en que cuando el Buda muera, pues se va a divinizar su imagen y el budismo tenderá a convertirse más en una religión que en una filosofía. Pero los postulados filosóficos se mantienen y eso es lo fundamental. Entonces, vemos cómo en el norte de la India, ya hacia el siglo IV antes de Cristo, entra Alejandro Magno, quien va a dejar una huella en este norte, donde van a haber generales de Alejandro Magno que van a residir y van a crear unos reinados indogriegos. En el siglo III antes de Cristo se crea el primer imperio budista en la India, que es el del rey Asoka, y el budismo se empieza a expandir por lo que hoy es Afganistán, Pakistán, Turkmenistán y Sri Lanka, ¿sí? Estamos avanzando ya hacia el siglo II antes de Cristo y hacia el siglo I antes de Cristo, donde ya empezamos a ver la expansión del budismo a través del comercio. Entonces, la India se va convirtiendo como en un centro comercial en la medida en que ya va a ser la intermediaria entre las mercancías que van a transitar del sudeste asiático, desde la China, a través de la seda, que va a ser un objeto codiciado por primero los griegos y luego los romanos, y que va a gestar un tránsito comercial muy activo, y donde las especies también del sudeste asiático van a ser muy solicitadas por los romanos. Entonces la India está en el centro de este sudeste asiático y de este occidente romano, y ella es el centro, es a través de ella que se da este intercambio comercial. Y en la medida en que se da este intercambio comercial, ya que los comerciantes habían abrazado en una gran mayoría el budismo, pues el budismo también va a irse expandiendo. Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en Asia Central, los comerciantes que van a desplazarse hacia China van a ir creando monasterios, ciudades-estado, donde va a difundirse y enseñarse esta nueva filosofía que es el budismo, ¿sí?
y llegarán hasta la China, y en China el budismo, cuando logre entrar, pues va a tener un gran impacto y va a encontrarse con filosofías muy antiguas como el taoísmo y el confucianismo. El budismo entonces se desplaza a través del comercio y cada vez va a tener, en la misma India va a haber, como comentábamos, un imperio budista en el siglo III a.C., luego habrá un reinado con el rey Kanishka, que también es budista, y desde allí ya empieza no solamente el tránsito comerciante budista, sino también el viaje de monjes que van a lograr difundir esta nueva filosofía. Entonces vamos a dejar aquí por ahora y en la próxima vez entraremos en China. Gracias.